para mirar de nuevo. Y regresamos con más de nuestro modo verano, conociendo un poquito también de lo que son los artistas, las artistas de este Festival RIC. Nosotros lo comentábamos ayer, tenemos ese privilegio de que acá en nuestro canal tenemos harta variedad para que usted vaya a ver también lo que fue recomendado en nuestro canal de YouTube, pero queremos volver con una noticia, Connie. No solamente de música estamos en este modo verano PM, sino también con hechos importantísimos y que marcan un hito, un antes y un después, y a través de la cuenta de Instagram de la Universidad de Concepción tenemos esto, porque todo lo que se vivió con llegar hasta la elevación más alta de América, el Aconcagua, con 6.960 metros sobre el nivel del mar, fue el desafío que se propusieron 3 montañistas de la comunidad de Chillán: Fidelina Aravena, Moureira, Marcela Hidalgo y Braulio Ruiz, los 2 últimos miembros del campus UDEC Chillán. Así que importante también para todo lo que está pasando con nuestra comunidad chillaneja y en particular todo lo que significa con este hito también para, no solamente para ellos, sino para la comunidad en general. Oye, de 6.900 metros sobre el nivel del mar nos vamos a 8.000 metros bajo el nivel del mar para conversar acerca de lo que está ocurriendo en la fosa de Atacama, Connie. Oye, si queremos saludar a la geóloga del Instituto Milenio de Oceanografía, Isabel Urrutia, para comentar respecto a todos estos hallazgos en la fosa de Atacama, los cambios, lo que también en todos estos años han podido ir descubriendo. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias por la invitación. Isabel, comentar un poquito para lo que ya estuvimos hablando hace unos días atrás, pero en detalle, ¿de qué se trató este trabajo que ustedes están haciendo ahí específicamente con sensores y cuál es la importancia que tiene para nuestro país, sobre todo en el tema de los terremotos? Bueno, el proyecto tiene 2 componentes, ¿cierto? La componente geológica y la componente oceanográfica. Y dentro de la oceanográfica igual hay una componente geológica, así que lo que hicimos fue tratar de capturar la mayor cantidad de datos posible, y en la parte de la componente geológica nosotros instalamos 5 sensores de presión. Y por la parte oceanográfica se utilizan otros instrumentos que miden en temperatura, salinidad, corrientes, también se ponen trampas, cámaras para poder recolectar microorganismos, seres vivos en general, todo lo que, porque la idea es caracterizar qué es lo que está pasando en la fosa de Atacama a esa profundidad, que es algo completamente desconocido. Y eso se debe también a la presión que hay en las profundidades. También, porque de hecho nosotros esperábamos, o yo por lo menos esperaba que, claro, que hubiesen organismos mucho más pequeños, no sé, porque es tanta la presión que hay ahí y también uno tiende a pensar que la biodiversidad podría haber sido mucho menor también por las condiciones. Pero la verdad es que nos encontramos con un mundo súper poblado, súper variado y con animales bastante grandes. La fosa está presente en gran parte de nuestro territorio nacional. La fosa está presente en casi todo nuestro territorio. Casi todo el territorio. Sí, o sea, a partir de Aysén, que es la latitud de los 45, hacia el norte, y en realidad esto va bordeando todo el Pacífico, todo el Océano Pacífico. Va cambiando de nombre a medida que nos vamos cambiando de países, porque pero, claro, nosotros... Finalmente es lo pero mismo. es lo mismo, en el fondo la fosa es una gran depresión que se forma por el contacto de 2 placas tectónicas que se están moviendo en dirección opuesta, que es la placa oceánica y la placa continental. Entonces estas 2 placas chocan y por diferencias de densidad básicamente, la placa continental es mucho más liviana, entonces por así decirlo se monta sobre la placa oceánica y ocurre este fenómeno que nosotros denominamos la subducción y que es el responsable de los terremotos más devastadores en el mundo. Pensando como geóloga, porque lo comentamos fuera de cámara, el ver lo que está, claro, uno dice geología como tierra, arriba, pero también varía demasiado, o lo que han podido descubrir también de lo que pasa bajo el nivel del mar, respecto a los minerales, en cómo se mueve, las mismas deformaciones y cómo estos sensores también están permitiendo tener datos que no se tenían antes y que no solamente nos vamos a ver beneficiados nosotros en nuestro país, sino a nivel mundial. Bueno, a nivel continental los geólogos hemos trabajado bastante para poder caracterizar, sin embargo igual nos falta conocer mucho porque hay partes que cuesta acceder, pero definitivamente el océano es uno de los lugares donde más difícil es el acceso y poder conocer la geología que hay bajo el agua. Es todo un desafío y es algo que es
yo diría que conocemos así, muy poquito. ¿Y cómo ha sido este trabajo también con otras instituciones a nivel regional, la Universidad de Concepción, a nivel internacional también, y conociendo que ya, por ejemplo, algunos países como Japón ya están avanzados en este tema de los sensores, del monitoreo subterráneo o submarino, bien digo, de lo que es el territorio que les rodea, al menos que son parte de su país, de su nación? La pregunta... ¿Cómo ha sido este trabajo conociendo ya la experiencia que hay afuera, en otros países, pero también acá implementarla acá con lo que es la internacionalización del ámbito de la información que se recopila de acá? Lo cierto es que yo diría que también, si bien es cierto Japón es una muestra, tampoco es suficiente como para poder entender completamente el comportamiento de los terremotos, y es por eso que nosotros también queremos ir avanzando en esas materias. Y claro, son una gran inspiración, ellos tienen unos súper buenos resultados que nos permiten también a nosotros partir de una base, digamos, y no ir completamente a ciegas. Pero sí, las condiciones estas de subducción van variando de una región a otra, y entonces nosotros igual esperamos tener resultados que sean importantes y que contribuyan al entendimiento de este proceso. Ahí estamos viendo el sitio web de noticias.udec.cl, donde se habla de estos hallazgos en la fosa de Atacama, y claro, para poder ver cómo nos beneficia en temáticas de terremoto, de tsunami, pero yéndonos también a esto más básico, por así decirlo. Cuéntanos de los sensores, cómo son, cómo llegaron también a la fosa, cómo se va trabajando en esto, porque, no sé, uno dimensiona en tamaño, ¿qué tienen estos sensores también que lo hacen especial y que puedan tomar estos datos? Bueno, estos sensores en tamaño, digamos, es básicamente una esfera de cristal muy resistente. Una boya, así como... Es como una boya, claro, pero y dentro de esta esfera están todos los circuitos y todos los sensores que permiten hacer las mediciones del equipo. Pero para poder nosotros instalar y recuperar ese instrumento, esta esfera está equipada con boyas, con 4 boyas, y además utilizamos un trípode muy pesado para que pueda quedar anclado y pueda quedar en el piso oceánico. Entonces, estos instrumentos están diseñados para ser instalados, por ejemplo, por caída libre. O sea, nosotros vamos en el barco y los dejamos caer y por su propio peso quedan instalados. Ahora, como eran los primeros en Chile, nosotros no quisimos arriesgarnos y utilizamos una cuerda lo suficientemente larga como para llegar y asegurarnos que tocó fondo y chequear que estaban en una inclinación, digamos, más o menos horizontal, que es lo que nosotros requerimos para poder tener esos datos con mayor precisión. Y bueno, vimos que la inclinación estaba bien, chequeamos todos los parámetros y dejamos los instrumentos ahí. Estuvieron, bueno, todavía hay 3 de ellos que siguen instalados, retiramos 2 en enero en el último crucero, pero ya contamos con 2 años de datos continuos, de medición continua, porque configuramos estos instrumentos para que pudieran medir cada 1 hora. ¿Cómo va a ser el proceso de lo que queda? ¿Estos 2 que son retirados después van a volver a ser reinstalados y van a sacar lo otro? ¿O cómo va a continuar ahí? Eso no lo sabemos porque este es un consorcio que tenemos con Geomar, que es el Instituto de Alemania, de Ciencias del Mar de Alemania. Entonces, estos 2 equipos que retiramos son los equipos de los alemanes. Todavía los tenemos acá, no los hemos enviado de vuelta, pero en definitiva ellos van a decidir si los quieren volver a instalar acá en Chile o quieren ellos poner esos instrumentos en otro lugar. Los que quedan instalados, que son los 3 del IMO, esos obviamente los vamos a recuperar, se hacen las mantenciones, se cambian las baterías, se chequea que todo está bien y ¿cuánto dura la volvemos batería? a intentar. Las baterías aproximadamente duran 5 años. ¿Y se utiliza el periodo entero de los 5 años o se calcula un poquito antes? ¿O de qué Siempre varía? se calcula con un poquito más sí, para no correr riesgos, porque claro, si el instrumento queda sin batería, después no lo podemos recuperar, no podemos comunicarnos con el instrumento y entonces, claro, no podríamos recuperarlo. Pero, por ejemplo, en la visita que hicimos en enero, iba súper bien, llevan 2 años instalados y estaban con un 78% de batería. Mejor que nuestro teléfono. Sí. Isabel, hablamos de un enfoque multidisciplinario.
geología, geofísica, oceanografía, biología marina, para poder entender todo lo que hay con lo sísmico, con la misma biología marina. Cuéntanos un poquito ahí del equipo, lo que han ido trabajando, cómo se van ordenando también esos datos relacionados a la biología, a la geofísica, a la geología como tal. Porque ustedes van aprendiendo de todo finalmente ahí entre los colegas. Claro, porque todo esto, entre comillas, nace por esta hipótesis de que cuando hay un megaterremoto, y cuando digo megaterremoto es un terremoto sobre magnitud 8, ocurren deslizamientos de tierra súper importantes que abarcan áreas súper grandes. Entonces, nosotros pensamos que al ocurrir ese deslizamiento, obviamente hay todo un transporte de sedimentos y esos sedimentos van a viajar a las profundidades como es hasta la fosa de Atacama y van a contribuir con nutrientes que van a favorecer la vida, ¿cierto? Y si hay vida, hay oxígeno. Y si hay oxígeno, empieza una secuencia de cosas, de repercusiones en este sistema que hace que en realidad esté todo súper conectado e incluso podamos llegar a ver las implicancias que tiene el cambio climático. Sí, recuerdo que estuvimos conversando en relación a lo que encontraron también en la fosa de plástico. Sí. O sea, el impacto que estamos teniendo sobre el mar, en la tierra, sorprendentemente está afectando en las profundidades. Sí, todo puede viajar tantos kilómetros que encontramos lamentablemente una bolsa de plástico a 8.000 kilómetros, o sea, 8.000 metros de profundidad. Una bolsa de plástico, imagínate. Bueno, eso es parte también de lo que es el estudio. Hay cosas a veces indeseables que uno no quisiera encontrarse. Yo creo que ustedes se pusieron a pensar alguna vez y dijeron, ¿qué vamos a encontrar? ¿Alguien dijo plástico? No, jamás pensamos ¿Nadie? en plástico, no. O sea, fue como una sorpresa. Sí. En vez de los animalitos decía, todos quedaron con la bolsa. Sí. Eso quedó en la cabeza, así, en el remanente, lo que quedó en el remanente. Será una medusa. Es que estamos hablando que la fosa de Atacama, a la altura donde tenemos el proyecto, a la latitud que es más o menos al norte de Taltal, eso se encuentra alrededor de 100 kilómetros desde la costa y son 8 kilómetros en profundidad, entonces uno pensaría que, bueno, la basura No va a llegar tan lejos. no va a llegar tan lejos, claro. Bueno, ¿Cómo ha sido esta interrelación también que se ha mencionado entre la biodiversidad, entre las características geológicas, entre las corrientes submarinas? ¿Cómo ha sido el estudio complementario de lo que sucede en la fosa? Bueno, tengo que decir que este es la primera vez, este es un proyecto realmente innovador porque es la primera vez que estamos uniendo las ciencias de la tierra con las ciencias del mar. Entonces, y han sido tantos los datos que hemos sacado de estos cruceros que estamos recién ahí estudiando y viendo cómo influye cada proceso sobre el otro, porque de verdad que el océano profundo es algo totalmente desconocido. Sí, bueno, esa muchas veces la crítica que Hermoso se y hace, desconocido. sí, que conocemos mucho más lo que hay en nuestros cielos y teniendo una costa tan extensa en nuestro país y conocemos tan poco. Pensando también en lo que significa este proyecto como tal, todas las que los sensores tienen batería aproximadamente en 5 años, ¿cómo proyectan también esto a largo plazo? Porque van saliendo nuevos datos, hay que hacer cruce de información, esto no es llegar y en 2 semanas vamos a tener datos ya listos. ¿Cómo lo ven, por ejemplo, para este 2025? ¿Cuáles son las proyecciones y en general para el resto del proyecto? Bueno, las proyecciones, lo ideal sería que nosotros podamos seguir ganando fondos, que ANIT nos siga acompañando, apoyando con estos estudios, porque la verdad, como es el primer proyecto, esperamos que no sea el último y que haya continuidad y que podamos seguir obteniendo financiamiento para poder seguir estudiando, porque esto recién comienza. Sí, y está teniendo repercusiones, yo creo que eso es lo importante también para el futuro. Sí, vamos a estar atentos también a noticias.udec.cl porque ahora viene la otra fase, lo habíamos conversado, en análisis de datos, va a venir un proceso también bien entretenido pero bien extenso para poder comprender qué es lo que está ocurriendo. Y también desconocido. Desconocido. Sí, ahí hay que recurrir a la literatura, a las publicaciones que justamente tienen los japoneses, los norteamericanos, que tienen mayor experiencia con estos sensores, porque para nosotros son los primeros sensores
y esperamos sacarle el jugo a todos a los datos y ojalá que encontremos cosas interesantes. El primero de muchos sensores. Quedamos a la expectativa entonces. Sí, y en noticias.udeck.cl pueden leer en detalle todo lo que hay, precisamente con estas informaciones, lo que hemos estado detallando acá junto a Isabel Urrutia, geóloga del Instituto Milenio de Oceanografía, el IMO, ahí para que puedan conectar también con estas importantes temáticas, el impacto que tiene a nivel global, la importancia científica, aporta información crucial sobre esta actividad tectónica y el impacto de los ecosistemas marinos, así que ahí vamos a seguir detallando y obviamente, Isabel, te esperamos en una próxima oportunidad para que nos vayas comentando esas novedades. Encantada. Muchas gracias de estar con nosotros en esta jornada. Muchas gracias a ustedes. Baterías de 5 años, estábamos hablando de estos sensores, baterías que podríamos tener nosotros, ¿cierto? Sí, sí. Tienen que pensar que no hay pantalla, no hay internet, no hay nada que les consuma la Un teléfono que Pero nos dure ojalá, 5 ojalá, años, ¿te se lo tiene que imaginas? cargar cada 5 minutos. Para poder comunicarse con el instrumento, la única forma es vía acústica, entonces tú le mandas un pequeño sonido y ellos te responden, pero... A los cetáceos y nomás. Exacto. Ultrasonido. Sí, porque... ¿Sabe hablar cetáceo? Poquito. Soy como Dory, pero poquito, ¿no? Muy parecida a Dory, hasta en la memoria. Sí, sería ideal. Azul, de hecho, mira. Sí. Azul con negro. Busca Queco. Falta amarillo. Busca Queco, la ballena Queco. Ahí te voy a contar Voy a googlearlo inmediatamente. Oye, claro, sería lo ideal tener baterías de 5 años o proyectarnos también con baterías que duren mucho más, porque con lo que vivimos con el corte de luz fue lamentable para muchas ¿Te personas. imaginas hubiésemos tenido una batería de 5 años en la casa habilitada por cuando fue este apagón masivo? Yo me Hubiésemos pregunto, salvado. y yo sigo de verdad, una que vive en departamento eléctrico, no puede tomar ni un agua caliente. No, y el agua en algunos lugares se cortó la bomba. Sí, pues, la bomba el circuito del agua y dejó de fluir el agua. Eso también. Y ahí yo creo que también el llamado a todas las personas a tener ojo dónde están viviendo y si tienen las medidas en caso de emergencia. En mi caso teníamos generadores para todo, para agua, para ascensor, porque me imagino el vecino del piso 19 no debe estar muy contento. Acá en el 20 centro, sin agua. sí. Vamos a tirarle la oreja. Sin nada. ¿Y tuvieron que bajar y subir? Yo Me quedé ahí, ¿no? quedé atrapada. Terrible. Oye, sí, no, hubo gente que se quedó en el ascensor. 3 horas en el Ay, hubiese ascensor, sido sí, peor. estaba escuchando la radio. Siempre puede ser peor, yo creo que eso... Sí, claro, siempre puede ser peor, sí. Vamos a tener consideración respecto a lo que puede ocurrir con Esa es estos una muy cortes. buena analogía. Que siempre puede ser peor. Sí, siempre, yo la aplico en hartas cosas. Cuando me pasa algo malo, yo digo, ¿sabes qué? Me lo pudo haber sido peor. Porque si no, te carcome. A mí me gusta la otra como cuando ya está todo tan mal, es como ya, ¿qué más malo puede Ay, ser? sí, Queda a ver, subir venga, que y venga a otra. flote como los Que venga. sensores.